con la clase número 6. En esta oportunidad vamos a tener, esta clase va a estar dividida en dos partes. La primera parte estará dedicada a todo lo que es el etiquetado de los archivos y luego veremos cómo obtener archivos vectoriales de los diferentes servidores, tanto institucionales como no institucionales en el país. En el caso del etiquetado, vamos a ver etiquetados simples, etiquetados con quiebre en un solo campo y etiquetados con quiebre utilizando varios campos, ¿no? En el caso de la obtención de los archivos vectoriales, como son por ejemplo curvas de nivel, zonas de vida, ¿no? Entonces podremos utilizar los servicios que tienen las diferentes instituciones que tiene el país. Caso, por ejemplo, que es el GeoIDEP, el IGN, el SIGRID o el GeoCadmin, ¿no? En los casos de los no institucionales, por ejemplo, está una página web, ¿no?, que está a cargo de una empresa que se llama GeoGPS Perú, ¿no? Veremos cómo obtener a partir de todos estos información que nos permitan realizar los procesos que de repente nos piden para tener o tener los archivos estos en consideración. Muy bien, entonces comenzaremos con el proceso de etiquetado. Para ello nos tendremos que ir al ArcGIS y comenzar a ver las diferentes etiquetas o las diferentes maneras de etiquetar información, ¿no? Como ustedes pueden apreciar, aquí la información, por ejemplo, acá aparece una información, ¿no?, que está que tiene datos, por ejemplo, ¿no? Esta es una información, pero no sabemos qué es, ¿no?, o qué son, ¿no? Vemos puntos, vemos líneas, ¿no? Pero, o vemos, como es el caso de un polígono, pero no sabemos qué son. Son geometrías mudas, ¿no? Para eso es necesario etiquetarlos, o sea, que tengan una expresión, un texto, ¿no? Para ello, para que ustedes puedan tener una expresión y todos los datos, en la anterior clase vimos cómo se podían rellenar campos, ¿no? Entonces, si nosotros visualizamos la tabla de atributos, ustedes van a poder ver los campos a los cuales nos estamos refiriendo, ¿no? Los campos a los cuales nos estamos refiriendo, por ejemplo, el nombre, coordenadas, ¿no?, e inclusive distancias, ¿no? Distancias que hemos generado a partir de las diferentes capas que hemos ido trabajando, ¿no? Open Attribute Table, y aquí podemos ver, por ejemplo, el nombre de la capa. Este es en lo que corresponde a ríos, esta corresponde a carreteras, podemos ver nombres y sus longitudes, ¿no? Entonces, si quisiéramos ver esta información en pantalla, lo que tenemos que hacer es etiquetarlo, ¿no? Ese es el concepto que se debe manejar. Para poder etiquetar, lo primero que debemos hacer entonces es irnos a la capa propiedades, ¿no? Y en esta vamos a poder ver varias opciones, ¿no? La que debemos activar es label. Luego en esta casilla debemos hacer un check. Aquí en estas dos opciones, una es para ver las etiquetas en forma simple y estas son para diferenciarlo, ¿no? Porque esta herramienta nos permite trabajar con herramientas de tipo SQL, ¿no?, tipo preguntas. Generalmente trabajamos con esta porque desarrollamos etiquetado simple. Entonces, en la capa que ustedes ven acá, en la opción que ustedes ven acá, dice la cadena del texto, ¿no? Y aquí nos podemos nosotros, cuando hacemos un clic izquierdo sobre ella, podemos ver los diferentes campos que tiene el archivo o la capa ciudad, ¿no?
Si nosotros quisiéramos ver los nombres de estas etiquetas, por ejemplo el nombre, distancia, ¿no? Vamos a poner nombre, ¿no? Nombre de las ciudades, en este caso, ¿no? Aplicamos, aceptamos, pero muchas veces estas capas hay que activarlas, ¿no? Esta debe estar activada. Si ustedes no lo ven, a pesar que han hecho esto, se han ido a propiedades, ¿no? Le han dado etiqueta, le han dado el nombre, le han dicho aplicar, le han dicho aceptar, y muchas veces hay veces que no aparece el nombre. Entonces, esta opción debe estar activada, ¿ya? Entonces, una vez que lo ponga, entonces se activará. Ustedes ven, si pueden apreciar, el etiquetado es de un color, ¿no? Te ha puesto de un color, ¿no? De un color. Si tuviese un fondo como lo que tenemos actualmente, ¿no? El base map, ¿ya? Estos de aquí de repente no son visibles, ¿no? No pueden ser visibles. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, jóvenes? ¿Qué es lo que se debe hacer? Por ejemplo, hace un ratito hemos desactivado base map, ¿no? Hemos puesto base map desactivados y podemos apreciar los diferentes nombres de las ciudades. Pero si ponemos el base map, ¿no? Un poco que se desaparecen, ¿no? Un poco que se desaparecen. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, jóvenes? Nos vamos de nuevo a propiedades, nos vamos de nuevo a labels, y aquí, donde dice simbología de texto o text symbol, aquí podemos cambiar el tipo de texto, ¿no? ¿No? Podemos cambiar, ¿no? Podemos cambiar la fuente, o sea, el tipo de letra que se conoce. Podemos poner, por ejemplo, un 12, un tamaño más grande. Y aquí le podemos poner un color, ¿no? Un color. Aplicamos y automáticamente aparecerá de otro color con el tipo de texto que nosotros lo hemos puesto, ¿no? Entonces, esa es la manera de hacer un etiquetado simple, ¿no? Simple. Pero, ¿qué pasa si a ustedes, por ejemplo, les piden que estas mismas etiquetas, por ejemplo, en el caso de Nueva Jerusalén, Nueva Cajamarca, o en el caso del nombre largo que tiene la ciudad de Moyobamba, que es Santiago de los 8 Valles de Moyobamba, entonces, que vayan o que tengan, por ejemplo, cuando encuentre, por ejemplo, un espacio en blanco, el siguiente texto aparezca en otra línea, ¿no? A esto se le conoce como stack o estaqueo, ¿no? Entonces nos permite hacer un corte de línea y todo lo que encuentre después de una opción que nosotros lo demos, entonces esta pasará a la siguiente línea. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos decirle que solamente que esté hasta Nueva y luego la siguiente palabra, Cajamarca, por ejemplo, en Nueva Cajamarca, nosotros vemos que está separado por un espacio. Entonces, si nosotros le diéramos, por ejemplo, que reconozca ese espacio, una vez reconocido ese espacio, le decimos que lo mueva a la siguiente línea, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros nos iríamos a Properties. Y aquí al costado ustedes ven que aparece la palabra, ¿no? Que aparece aquí, ustedes ven esto, aparece la palabra expression, ¿no? Expression. Esta palabra nos permite jóvenes, modificar algunas cosas que tenemos acá, ¿no? Modificarla, ¿no? Darle otro formato. ¿Ya? Entonces, si nosotros quisiéramos darle otro formato, entonces aquí, por ejemplo, está nombre. Ustedes ven que la expresión nombre es la que lo hemos puesto anteriormente. Entonces, si nosotros quisiéramos darle, por ejemplo, un formato de que me haga un corte y me lo ponga en la siguiente línea, la siguiente palabra que encuentre después del espacio, entonces haremos una función,
Para hacer una función, la palabra advanced, que aparece acá, jóvenes, advanced, deberá estar activada, debe estar con un check, ¿no? Entonces, nosotros debemos ponerle check y automáticamente la función que ustedes ven aparece, ¿no? Aparece. Entonces, nosotros vamos a borrar momentáneamente esta de aquí y cuando no sepamos cómo es una función o no sepamos cuál es el código de una función que necesitamos, aquí aparece la palabra help o la opción help, ¿no? La opción help. Esta opción help nos permite ir a un diccionario de información que nos permite ver las diferentes formas de utilizar la información que tenemos, ¿no? Ahora, bien, para poder hacer eso tenemos que darnos cuenta en qué funciones está trabajando, bajo qué lenguaje de programación está trabajando actualmente el ArcGIS. Si nosotros quisiéramos cambiarlo, simplemente nos ubicamos con un clic derecho y desplegamos los tres tipos de lenguajes de programación que tiene el ArcGIS para trabajar. Nosotros los dejaremos por omisión en el Visual Basic Script y buscaremos una herramienta para el estaqueo o para que me haga la función. Si ustedes pueden ver, el formato que nos da primero es el Python, luego Visual Basic Script y luego el JavaScript. Y estas son las formas de escribirlo en cada uno. Si nosotros quisiéramos ponerlo, simplemente lo copiaríamos, ¿no? Haríamos un control C, ¿no? Y luego un control V y lo pondríamos en donde ustedes han visto donde se pone la información. Muy bien, ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo haríamos el estaqueo de esa información. Ustedes pueden ver acá donde dice crear stacks basados en un solo campo, ¿no? O sea, crear quiebres, ¿no? Que estén basados en un texto desde un solo campo. Vamos a utilizar en este caso no la función Python, sino la función de Visual Basic, que es esta, ¿no? Entonces, copiamos, podemos hacer control C o también podemos marcamos y hacemos un clic derecho y le decimos copiar, nos salimos, cerramos esto y aquí en esta parte de aquí que ustedes ven, en esta parte en blanco, ya ahí introduciremos lo que hemos copiado. Control clic derecho y le decimos pegar. Actualmente, como ustedes están viendo, ya me sale la función. Lo que me queda es cambiar este dato, ¿no? Aquí nos está diciendo que debemos poner una etiqueta de campo. En este caso, la etiqueta va a ser nombre y lo mismo que también te está pidiendo acá, ¿no? Entonces lo que hacemos también es ponerle la misma etiqueta de nombre y aquí en esta parte nos está diciendo que cuando encuentre una coma que me haga el corte, pero en este caso como no es una coma sino un espacio en blanco, borraremos la coma y dejaremos un espacio en blanco entre las comillas dobles, ¿no? Ahí hay un espacio en blanco y para saber si esta función está trabajando en forma correcta, lo que hacemos es darle una verificación. En la parte de aquí nos permite saber si el trabajo o si la función está cumpliendo con su trabajo y aquí nos hace ver cómo va a salir la etiqueta, ¿no? Entonces hacemos un OK, hacemos aceptar, aplicamos y aceptamos y ahí ustedes pueden visualizar en pantalla lo que ha hecho, ¿no? Por ejemplo, aquí antes se veía como si fuera una sola línea, acá también se veía como si fuera una sola línea y ahora ya lo podemos ver como si fueran dos líneas, ¿no? Nueva Jerusalén en dos líneas, en el caso de Moyobamba aparece pues en 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7 líneas, ¿no? ¿Por qué? Porque ha visto que tiene varios espacios en blanco, entonces lo ha ido, ¿no? Estaqueando, ¿no? Entonces, esa es la manera
de hacer el estaqueo de un solo campo, ¿no? Ahora bien, si nosotros quisiéramos hacer un estaqueo utilizando varios campos, ¿no? Utilizando varios campos. Entonces, lo que debemos hacer es trabajar de la siguiente manera. Vean aquí que ya no me sale un campo, sino una expresión, ¿no? En la parte de aquí ahora aparece ya una expresión, ¿no? Anteriormente me salía el nombre de un campo. ¿Por qué? Porque estamos dándole una expresión dada, ¿no? Ahora, nosotros queremos cambiar esto, ya no queremos utilizar esto, ni queremos utilizar las funciones avanzadas, sino que queremos que nos trabaje, por ejemplo, que nos dé el nombre, luego nos dé las coordenadas y la distancia, ¿no? Si nosotros lo hacemos de esta manera, ¿no? No me va a hacer caso. Nosotros que tenemos que ponerle unos conectores, ¿no? Se llaman conectores. Puedo utilizar el signo más para conectarlos. Esto es un conector también. Y le decimos verify. Y ustedes están viendo que me ha conectado todos, ¿no? Me ha conectado todos los datos, pero me lo ha hecho, ¿no? En una sola línea, ¿no? En una sola línea. Y yo no sé exactamente dónde termina y dónde comienza cada uno de los campos, ¿no? Entonces, también puedo utilizar, en vez de, o en lugar de el signo más, también puedo utilizar el signo ampersand, ya que está arriba. Si ustedes hacen Shift con la tecla número 6, ¿no? ¿No? Tecla, aparecerá el signo ampersand, o también como i comercial, ¿no? También te permite hacer lo mismo, también te permite hacer los conectores. Muy bien, ahora nosotros queremos que esto de aquí tenga, tenga, tenga un stack, o sea, tenga que la información aparezca en una línea, cada campo aparezca en una línea, ¿no? De esa manera sabemos a qué pertenece, ¿no? Entonces, para poder hacer eso, jóvenes, también podemos utilizar el help si no nos acordamos exactamente cuál es la función que nos permite hacer ese corte, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a help, ¿ya? Y vamos a poder ver de nuevo, si nosotros nos vamos por acá, ¿ya? Nosotros vamos a poder hacer unos cortes, ¿no? Unos cortes. Si ustedes ven aquí, dice crear un corte de texto, por ejemplo. Aquí ya nos permitirá crear etiquetas con los nombres de los campos con más de 2 direcciones, ¿no? Con más de 2 datos, ¿no? Entonces, y lo podemos separar entre líneas, ¿no? Si nosotros vemos, este es el formato de Python, este es el formato en Visual Basic y este es el formato en Java, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos utilizar una función, en este caso es este de aquí, Visual Basic CRLF, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es, simplemente vamos a copiar esto, ¿no? Y aquí, después del signo ampersand, introduciremos esa función, pero también necesitamos que vuelva a haber otra vez la herramienta de concatenación, ¿no? Entonces aquí ustedes ven esta herramienta, el Visual Basic CRLF, va siempre entre dos ampersand. Al final, al inicio y al final va eso, ¿no? Ahora, en el Visual Basic también tenemos otra función que hace lo mismo, que se llama New Line, ¿no? Cualquiera de estas dos, ¿no? Funciones hacen lo mismo, ¿no? Entonces podemos utilizar el Visual Basic CRLF o también podemos utilizar el Visual Basic New Line, ¿no? Entonces, y siempre deben terminar entre dos ampersand, ¿no?
2 ampersand. Para verificar si nuestra función está trabajando bien o nuestra expresión está trabajando bien, decimos verificar. Y aquí vemos que sí, ¿no? Está funcionando ok. Le decimos aceptar, aplicar y ya nos da los datos, ¿no? Como ven, nos está dando los datos. Pero nosotros no sabemos, jóvenes, no sabemos a qué, por ejemplo, pertenecen estos datos. Si nosotros quisiéramos ingresar una cadena, o sea, un dato que no está dentro de los campos, por ejemplo, aquí en la coordenada X vamos a poner una palabra. Entonces, después del ampersand, ¿no? Nosotros debemos poner la palabra, por ejemplo, en X es este, ¿no? Y cerramos con comillas, ¿no? Y luego otra vez aquí ponemos el ampersand, ¿no? Para concatenarlo, ¿ya? Si ustedes pueden ir viendo en Verify, entonces ustedes pueden ver que aquí ya se puso este, ¿no? Entonces nos falta ahora poner el norte. Vamos a poner el norte. Nos ubicamos después de este new line que tenemos. Ponemos aquí norte, entre dos paredes, y un pequeño espacio, ¿no? Y luego otra vez el ampersand, ¿no? Lo mismo podemos hacer para distancia. Nos buscamos después del ampersand, abrimos comillas dobles. Las comillas dobles están pulsando la tecla Shift más el 2, ¿ya? Entonces, y aquí le ponemos distancia, ¿no? Distancia, ¿no? Distancia, ¿ya? Dos puntos, un pequeño espacio para poder diferenciar entre el texto y el dato, ¿no? Entonces ponemos Shift más 6 de nuevo, no se olvide. Y aquí decimos Verify y aquí ya están los datos. Ok, aceptamos, aplicamos, aceptamos, ¿no? Y como ustedes pueden ver, ya aparece con los datos que nosotros queremos, ¿no? Esa es la forma de concatenar tanto campos como textos que nosotros queremos incorporar a la información o a la etiqueta, ¿no? Y de esa manera generamos una expresión. Esa es la manera entonces de cómo nosotros debemos hacer las etiquetas. Existen etiquetas también mucho más complejas, ¿no? Pero estas son las etiquetas que nosotros vamos a ver en un principio. Ahora bien, en el caso de las etiquetas, por ejemplo, si ustedes quieren desactivar, lo único que hacen es desactivar la palabra donde dice Label Futures, activarán o desactivarán. Esta es la forma de desactivar la etiqueta, por más que nosotros ya le hayamos dado una forma a esas etiquetas para que se visualicen. Si no deseas visualizarlo, simplemente activarás o desactivarás la opción Label Future, ¿no? Si nosotros quisiéramos hacer también lo mismo para las etiquetas de los ríos, carreteras o cascos urbanos, se sigue el mismo procedimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, para cascos urbanos, nos iremos a Properties, ¿no? Y visualizaremos, activaremos esta opción, no se olviden, el nombre, aplicar y aceptar, ¿no? Si nosotros tuviésemos la capa de esta, por ejemplo, aquí hay dos, ¿no? Vamos a cambiar la simbología de este, ¿no? Ya, ahí está, ¿no? Y hemos cambiado y hemos puesto, estas son los cascos urbanos, ¿no? Entonces, aquí aparecen en color, vamos a ponerle un color, a ver, un color, esta de acá, vamos a ponerla. Entonces aquí aparece sus nombres, ¿no? Properties,
¿no? Y nos aparece, por ejemplo, vamos a cambiarle un color más llamativo, ¿no? ¿No? Más encendido. Ya, aplicamos, aceptamos para que nos visualice. Cambiamos, por ejemplo, el formato de la fuente o el tipo de letra, ¿no? Vamos a ponerle, a ver, ¿no? Ya, vamos a ponerle esta, ¿no? Entonces aquí aparece muy pequeña, lo podemos hacer un poco más grande, nos vamos de nuevo a propiedades, y aquí en el tamaño le podemos decir 12, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Le podemos decir 12. Hasta ahí todavía, no se olviden de que todavía no hemos trabajado con escalas, entonces ustedes van a poder ver cómo trabajamos con escalas, cuando ya trabajamos con escalas, cómo el tipo de letra que nosotros le hemos dado se adecuan o se escalan a lo que nosotros le hemos dado, ¿no? Entonces, eso tendrán que tener en cuenta. Ahora, por ejemplo, ustedes están viendo que en el caso, por ejemplo, de los nombres de estas etiquetas, de los polígonos, aparecen en el centro. Nosotros podemos cambiarle la posición, ¿ya? Para poder cambiar la posición del texto, queremos ponerle a un costado de repente, entonces lo que hacemos es utilizar esta opción. La opción Placement Properties nos permite escoger un tipo de información, o sea, cómo quieren que vaya la información de etiqueta. Por ejemplo, aquí te dice todos en forma horizontal, o sea, todos los textos en forma horizontal y que se vayan en el centro, ¿no? La siguiente dice todos que tengan una un ligero movimiento de acuerdo al tipo, por ejemplo, del polígono, ¿no? ¿Qué espacio es mayor en el polígono? Entonces me va a ir moviendo de acuerdo al espacio que tenga el polígono. Y esta de acá te dice, eh, valores, por ejemplo, una combinación de estos dos, tanto horizontal como straight, ¿no? Y entonces, si nosotros le ponemos only place label and side polygon, me va a poner estas etiquetas solamente cuando estos datos de las etiquetas puedan caber en el polígono. Si esto está activado, si hay, por ejemplo, una etiqueta que es que no cabe en el polígono, dentro del polígono, no lo pondrá, ¿ya? Entonces, si desactivamos, ahí sí vamos a poder hacer, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros podemos poner en lo que es las etiquetas, ¿no? Las etiquetas. Aceptamos, ¿ya? Y aplicamos, ¿no? Aceptamos y ahí aplicamos. Aceptar, y ahí, como ustedes pueden ver, ya me ha puesto, ¿no? Muy bien. Esa es en cuanto a lo que es todo lo que es en etiquetas, ¿no? Aquí podemos calcular rango, podemos poner, por ejemplo, en donde dice escala de rango, es para que nosotros podamos visualizar esta etiqueta entre un rango y otro, ¿no? Por ejemplo, si nosotros le ponemos entre un valor que solamente que esté en 1 en 1000 y que me lo pueda visualizar en 1 en 500.000, en ese rango. Si yo bajo de ese rango, por ejemplo, 1 en 500, ya no voy a poder visualizar estas etiquetas. Y si yo me paso del 1 en 500.000 tampoco me podrá visualizar, ¿no? Esa es la manera de cómo también le decimos hasta qué rango o entre qué rangos yo puedo visualizar. Si está en la opción de acá, Use Same Scale, podré utilizar cualquier rango, ¿no? En Labels Etiquettes, entonces, nosotros podemos utilizar una etiqueta especial para poder visualizar esta información. Si nosotros quisiéramos cambiar
¿no? Una etiqueta. Entonces nosotros nos ubicaremos en labels y cambiaremos el formato de presentación en pantalla, ¿no? Por ejemplo, queremos utilizar esto y le decimos OK, aplicar, y automáticamente me cambiará el formato, ¿no? Aquí ustedes están viendo que ha cambiado el formato que nosotros teníamos anteriormente, ¿no? Entonces, con esta, por ejemplo, también vamos a ver otros formatos. Entonces, este formato, OK, aplicar, y automáticamente me ha cambiado, ¿no? Yo puedo también darle entonces un nombre que quiera, un formato, y ya está, ¿no? Entonces, esa sería la forma que ustedes pudiesen etiquetar, ¿no? Hay formas mucho más complejas que esta que nos permiten también hacer un etiquetado, ¿no? Entonces, eso lo iremos viendo en cursos, en, en clases posteriores, ¿no? Muy bien, entonces hasta aquí hemos visto lo que es la primera parte de la clase número 6.